esta intervención de Antonio Fernández Ruiz e vamos, por tanto, a escoitar a última relatora desta mañá, que é Elena Perelló. Elena Perelló é responsável de comunicación de Atrápalo, o last minute do século XXI en restauración. Elena Perelló Draper é licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Pompeu Fabra e posteriormente completou a súa formación académica cun posgrado en Comunicación Empresarial no IDEC e un programa de Marketing Management en SAD. Tras o seu paso por dúas agencias de comunicación, durante 3 anos participou no desenvolvemento da nova web da Generalitat de Cataluña, www.gencat.cat, co obxectivo de levar ao 2.0 a relación da administración pública coa cidadanía. Desde o ano 2007 ao ano 2016 foi directora de Marketing e Comunicación do Laboratorio Echevarne e no ano 2016 incorporouse a Atrápalo. Desde esta en Atrápalo encárgase de definir e trasladar a través de todas as canles a misión, visión e valores da compañía, a sociedade e os propios equipos de Atrápalo en España, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina e en México. Vamos, pois, a escoitar a Elena Perelló. ¿Ves cómo me lo había apagado? Ya me lo ha dicho. Vale, ¿ahora? No. Sí, me ha dicho. ¿Hay que hacer algo más? ¿Ahora? Sí, ahora. Bien. Yo os he puesto soy Elena porque realmente en este contexto, en este foro, no soy nadie. No soy emprendedora, yo no he montado nada, como estos dos señores, pero vengo a explicaros, sí que puedo trasladaros y además creo que con más seguridad, lo que es emprender. Y en este caso lo que montaron Nacho, Manuel y Nacho, que son los 3 fundadores de Atrápalo, en un comprimido de Atrápalo. Seré muy breve porque realmente creo que después de todo lo que hemos escuchado me queda muy poco por añadir, pero sí que me gustaría acercaros a esta realidad, ¿no? En el año 2000, que además ya vemos con los jóvenes que sois, el 2000 os suena algo como prehistórico, cuando casi nadie conocía Internet, de un café, una idea y una servilleta, como todos los grandes negocios, en un bar surgió Atrápalo. Tenía un vídeo muy chulo y muy emotivo que explicaba cómo empezó Atrápalo, con esos 3 jovencísimos, Nacho, Manuel y Nacho, que ellos también conocen, pero no lo voy a pasar porque se nos echa el tiempo encima. El tema es que en ese momento parecía que el ocio estaba reservado a unos pocos, que era algo como de unos elegidos, ¿no? En el contexto en el que mucha gente luchaba por ganar mucho dinero, por triunfar, por conseguir pues, una casa, un coche, ir a los mejores hoteles, pegarse los mejores viajes, brindar con el mejor champán. Y en ese momento ellos tuvieron una idea, y nuestro propósito es que todo el mundo pueda disfrutar de su tiempo libre. Democratizar este tiempo libre que parece reservado a unos privilegiados, queremos que todo el mundo pueda acceder al máximo de cosas posibles. Y esto, claro, montas una ONG o intentas montar un negocio que permita hacer esta función de facilitador del ocio, y es aglutinar toda la oferta que empezó con espectáculos, vendiendo las butacas vacías en los teatros a mejor precio para conseguir llenar las salas, y se extendió a diferentes verticales, que empezó pues, pasando por
hoteles, viajes, restaurantes. Entonces, es un servicio global que permita a la gente disfrutar al máximo de su tiempo libre haciendo lo que quiera. No se especializaron en algo. Y yo cuando entré en Atrápalo, que hace muy poco tiempo que estoy, en realidad hace un año, uno de los nachos me dijo, porque mucha gente me explicaba muchas cosas de este sector, de cómo ha evolucionado, de qué diferente es, evidentemente, desde el año 2000 al momento en que nos encontramos ahora, de los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos, de la agresividad del mercado, de cuán competitivo es todo. Y Nacho me dijo, no te olvides de una cosa, que este es nuestro propósito, conseguir que la gente disfrute más. Cualquier cosa que hagamos que se desvíe de este propósito nos estará desviando del foco. Porque tú en el camino, estos señores son muy humildes y no lo han dicho, pero en el camino, yo lo he vivido de cerca gracias a varias experiencias, en el camino de un emprendedor hay muchas piedras y hay muchos momentos en los que encuentras muchos problemas, fracasas, pierdes dinero, incluso puedes arrastrar, hacer perder dinero a otra gente. Y hay muchas cosas que te pueden hacer desviar el foco. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo he montado esto? Y cuando tienes esa tentación de abandonar porque algo falla, lo único que te va a mantener y que te va a hacer seguir firme en ese propósito es no olvidar nunca por qué naciste, por qué quisiste montar esto y ser fiel a esta idea. Bueno, entonces para que la gente disfrute más de su tiempo, hacemos varias cosas, proporcionamos información e inspiración, encontramos los mejores planes y los conseguimos vender a precios más económicos. Intentamos ayudar a la gente también, que el proceso, evidentemente, la tecnología es importantísima para que sea ágil y sencillo. Y luego, por último, pues este compromiso, ¿no?, que viene muy unido a la misión inicial, que es facilitar el ocio a personas sin recursos con los beneficios de Atrápalo. Hay una parte importante que es Atrápalo Social, que intenta facilitar el ocio a personas sin recursos. Por un tema de coherencia, porque todas las empresas al final tienen en algún punto un compromiso con la sociedad, con el medio ambiente, con cualquier... Hay muchas causas y cada uno elige la suya, pero ellos querían ser consecuentes hasta el último momento con esa misión suya de ayudar a todo el mundo a disfrutar. Entonces, como modelo de negocio, pues ahí lo que ya hemos visto, ¿no? El B2B, pues la parte de relación con los proveedores, que les ayuda, en este caso os ayuda a rentabilizar tu negocio, a ser un escaparate para que mucha más gente te vea, te ayuda a gestionar la demanda. Y luego, por otra parte, el B2C, a los clientes lo que les conseguimos es una oferta ágil, inmediata, en tiempo real, en el móvil, evidentemente ya estamos todos en el móvil, si no, no existes. No sé quién decía, las webs ya se tienen que pensar mobile first, y ya otro decía, no, mobile first, no, mobile only. O sea, no es first, es que ya solo hablaremos de móvil dentro de poco. Inspiramos, también tenemos una vocación de inspirar a la gente que no sabe qué hacer, porque hay gente que no sabe qué hacer y nosotros queremos que se diviertan. Entonces, les recomendamos cosas que pueden hacer, cosas que ni se te hubieran ocurrido, pues tenemos un portafolio de producto muy amplio para que en algún momento encuentres algo que te apetezca hacer. Un regalo original, con los vales regalos también tenemos paquetes, bombones de hoteles, de restaurantes, bombones con sorpresa burbujeante, tenemos unos namings muy originales para que también sirva para hacer un regalo. Pero ¿qué pasa? Que este modelo de negocio de B2B y B2C a mí no me sirve. Porque ahora todo pasa... Sí, mira cómo se ríe Alex, que le gusta esto, ¿verdad? Todo es people to people, ya no hay a negocio, a cliente, todos somos personas. Tú al final estás hablando con una persona que tiene unas necesidades y le ayudas a hacer crecer su negocio, y en el otro lado estás hablando con otra persona que quiere disfrutar y tú le tienes que facilitar al máximo esa transacción. Y lo que haces es poner en contacto unos con otros, pero son personas. Y cada vez más esto tiene sentido, precisamente por esto que estábamos hablando de que la tecnología es tan poderosa. Todos estamos pendientes de que la tecnología y los robots dominarán todo, pero no tenemos que olvidar que detrás de todos esos robots hay personas, y hay personas que programan los robots. Por tanto, los robots serán como nosotros queramos que sean. Y es muy importante no perder de vista, así como decíamos, para que el negocio prospere, no perder de vista la misión, no perder de vista el hecho de que todos somos personas, porque queremos sentirnos escuchados, queremos sentirnos valorados, queremos que respeten nuestro tiempo,
nuestro dinero, que nos cuesta mucho de ganar, tanto en un lado como en otro. Entonces ya no distinguiremos ni B2B ni B2C y todos somos personas con personas. Y bueno, aquí os iba a explicar un poco la app de Atrápalo, que estamos mejorándola mucho para que sea el mobile first. Ya me lo voy a cargar y voy a poner mobile only porque mola más. Y entonces tenemos toda esta parte de dejarte inspirar, geolocalizarte para... ¿Dónde estás? Pues te vamos a ofrecer todo lo que tienes a tu alrededor. Bueno, herramientas de fidelización. A nivel de estructura, pues lo que os podéis imaginar que ofrece nuestra app, que seguro que todos utilizáis, ¿verdad? Es un público mudo. Bueno, tenemos vocación internacional. Atrápalo nació en España, en el café y la servilleta de los Nachos y Manuel, pero ahora tiene un foco en Latinoamérica importante. Y actualmente Atrápalo factura 300 millones de euros y prácticamente la mitad ya proviene de Latinoamérica. Estamos en Chile, Perú, Colombia, México y creciendo, y realmente es un mercado donde vemos muchísimo potencial todavía y muchísimo por crecer. Bueno, entonces esto es un poco lo que os contaba, que ofrecemos planes. Y cuantos más planes, mejor. Somos generalistas, a diferencia de ellos que están muy centrados en el negocio del restaurante, que seguramente tienen una tecnología muy adecuada a las necesidades de un restaurante. Nosotros tenemos 7 tecnologías muy adecuadas a todas estas cosas que tenemos que ofrecer, con lo cual es un poco más complejo. Y ofrecemos planes para hacer por aquí o para escaparte, según. Entonces ahí estamos intentando, centrados en el usuario, intentando entender qué quiere la gente. ¿Estás aquí y quieres hacer algo aquí? ¿O estás aquí y quieres escaparte? ¿Quieres encontrar un viaje que nunca te has atrevido a hacer? Hazlo. Nosotros somos los facilitadores de la diversión. Siempre decimos, nosotros vendemos diversión, vendemos felicidad, vendemos ganas de hacer cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con mente, cuerpo y alma, ¿no? Como decíamos que somos personas, lo aterrizamos a atributos de personas. Con creatividad, con riesgo, con innovación, porque en el mundo en el que estamos, si no aplicas todo esto, te mueres. La tecnología vuela, los algoritmos de Google, cada semana hablamos con ellos y se han reformulado, y lo que has aprendido la semana que viene ya funciona de otra forma. Entonces, si no volamos con ellos, nos quedamos atrás. Y nos gusta cada día inventar cosas, intentar ser diferentes. Si no podemos ser los mejores, podemos ser diferentes. Y este es un punto muy importante, porque a veces intentas ser el mejor y cuando os preguntaba ¿quién quiere tener una estrella Michelin? Nadie se atrevía, ¿no? Porque piensas, no, bueno, yo no lo voy a conseguir, porque esto es solo para unos pocos elegidos. Bueno, igual no puedes ser estrella Michelin, pero seguro que encuentras algo que tú haces distinto a otra persona. Y ese valor diferencial es lo que te puede hacer destacar. Entonces, a veces creo que es un punto también interesante para la reflexión, sobre todo en este momento en el que estáis de decidir un futuro profesional. No angustiarse, ¿no? Solo tengo que ser el mejor porque es una carrera como imposible, sino marcar una meta asumible con tus capacidades, que seguro que tienes alguna en la que puedes destacar de los demás. El cuerpo es la agilidad, la energía, la diversión, esto que os decía, de dejarte guiar por los impulsos, tener siempre una oportunidad, una oferta, un súper hallazgo de los que lanzamos en Atrápalo para irte a Australia cuando no pensabas nunca que podrías viajar a Australia. Y sentido del humor, porque creemos que si la vida no es divertida, no es. Porque la vida es muy larga. No sé si os habéis parado a pensar que a veces decimos la vida es muy corta y pasa volando, pero son un montón de años. Pasa volando si la disfrutas y si estás haciendo cosas, es verdad. Pero si no, se puede hacer muy pesada. Entonces yo creo que es importante no olvidar que en este camino, si podemos disfrutar y si podemos reírnos un poco, pues muchísimo mejor. Y el alma. El alma es el elemento igual más difícil de reflejar en una compañía, pero es lo que os decía, es el aterrizaje a las personas. Si una persona, si estos atributos que os decía de Atrápalo, los tuviera una persona, sería pues una persona muy inteligente, ¿no? Con la mente, una persona brillante, que innova, que tiene la mejor tecnología. También podría ser el cuerpo, una persona guapísima, con recursos,
Pero si no tiene alma, a largo plazo no lo compras. Una persona sin alma. El alma es la dimensión más trascendente de la compañía. Y hemos pasado por el plano intelectual, por el plano emocional, de las emociones, la diversión, el disfrute, pero luego hay una dimensión trascendente, que es la pasión, lo que os decía, la pasión del emprendedor, que es el alma. Y el alma de la compañía, si no hay un emprendedor con pasión, que consigue contagiar a toda esa gente que tiene detrás para trabajar con la misma pasión, a largo plazo tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Es algo que no se puede exigir, digamos, como un requisito dentro de un currículum, la pasión, y debería poder ser. Pero sobre todo porque es algo que funciona mucho por contagio. Mucha gente a lo mejor no tiene pues, la visión, la fuerza y el empuje de un emprendedor, pero sí que un emprendedor es capaz de contagiar a mucha gente a su alrededor. Y si te dejas contagiar y vives con pasión y tienes muy claro por qué estás apoyando ese proyecto, pones toda tu alma en él y pones toda tu pasión. Y entonces empiezas a ver las cosas de otra manera. Ya no es un trabajo, es un proyecto vital que trasciende muchas más cosas que tus 8 horas laborales. Y eso se nota. Y sobre todo en sectores como el vuestro, es como en el arte, en el cine, donde las cosas tienen que tener alma. Vosotros sabéis que seguro que os dicen, no, los platos tienen algo de ti, es algo de arte que pones ahí. Me voy a centrar un poco en gastronomía, porque os he hablado de muchas cosas. Nosotros tenemos a nuestros houdinis, que son escapistas profesionales de la rutina, que son los que nos inspiran. Nos inspiran, como os decía, para viajar a lugares lejanos, para ir a ver espectáculos y también para ir a comer. Y nos inspiran con este tono diferente que nos gusta tener en Atrápalo. Con artículos, que es la parte editorial de Atrápalo, que creemos que es una parte también importante, el dar contenido a la gente. No es solo, tenemos un escaparate de oferta, pero hay algo más. Si tú le das un contenido, si tú le das inspiración, cosas como comer solo. Las mejores hamburguesas vegetarianas y otros soplos de Hugo Gómez. Tenemos gente que nos recomienda, por lo que decíamos también, ¿no? Las opiniones son importantísimas, pues tener referentes que nos recomienden buenos restaurantes en nuestra ciudad. Comer vegetariano en Madrid sin ser tú nada de eso, porque hay muchas de las novedades gastronómicas que a los usuarios, a la gente de la calle, a lo mejor les llegan tarde y les suena todo a chino, y cuando empezamos con la Nouvelle Cuisine hasta ahora ha habido una evolución a nivel gastronómico espectacular y mucha gente de la calle le parece que es todo humo congelado y cosas así que no entienden. Entonces, el acercárselo con este tono de nuestros houdinis también es una manera de ayudarles a romper esta barrera, ¿no? De que la gastronomía puede ser para todos y que hay una gastronomía para todo el mundo y que no tenemos que verlo como una barrera, el tema de la alta cocina. Y entonces también creamos nuevos conceptos. Para no tener solo una batería de ofertas, pues creamos nuevos conceptos que nos permiten promocionar en cada momento pues, algo. En la Mexican Restaurant Week pues, hacemos ofertas especiales, comida mexicana. Esta semana todo el mundo a comer mexicano. Cuando es la Japan, todo el mundo a comer japonés. Y entonces tenemos durante una semana ofertas horrorosas que destrozan el mercado y menús por 20 euros, pero solo es esa semana, por 20 euros, todo el mundo va a comer en los mejores japoneses de su ciudad. Es gente, es permitir, entiendo lo que decías tú, es verdad, no puedes reventar el mercado, pero es permitir, es abrir una ventana, es una puerta de acceso a gente que nunca iría a un restaurante de súper alta gama, esa semana puede ir porque tiene un menú de 25 euros. Entonces, permites este acceso a gente que pruebe cosas diferentes. Otras cosas que hacemos, pues el brunch mood, por ejemplo, hacemos una guerra entre la gente que le gusta el brunch y la gente que le gusta el vermut. No sé aquí cómo estáis, pero en Barcelona, por ejemplo, lo del brunch parece que todos los modernos ahora van al brunch, pero tradicionalmente somos muy de vermut.
Entonces nos hemos montado esta guerra para que la gente vaya, compre y reserve su brunch o su vermut y luego suban fotos, hacen un concurso, hay premios. Y bueno, para dinamizar un poco y para digamos, meternos en esta parte social de conectar a la gente. También es muy importante hacerles participar. A la gente le encanta subir fotos, poner su opinión, que les escuches. Es como un escaparate para los proveedores y a veces es un escaparate para los usuarios también. Róndame que te como fue otra cosa muy bonita que hicimos con Transporte Metropolitano de Barcelona, que lo que quería era promocionar la periferia de la ciudad. Porque no sé si conocéis Barcelona, pero está todo muy concentrado en el centro. Tenemos un centro con una oferta gastronómica brutal por todo el turismo, pero la periferia está un poco abandonada. Entonces inventamos el Róndame que te como y durante una semana con una línea de metro que justo recorre toda la periferia de la ciudad, teníamos platos estrella en restaurantes muy buenos, incluso muchos con estrella Michelin, pero que por estar en la periferia no eran suficientemente conocidos. Entonces potenciamos, fomentamos el acceso de mucha gente a estos restaurantes durante estos días. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besarme, aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se teme, que se conoce y se quiere. Y si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujaré al mar mi barca en un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi alma será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. ¿Qué ha pasado aquí? No, este me lo traigo yo solo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se hemos roto? ¿No? De repente hay un elemento sorpresa que te rompe algo inesperado y que crea un clima especial. Esto no hace falta ser el mejor. No hace falta ser el mejor restaurante del mundo. Pero dijimos, vamos a crear cenas con alma, donde pase algo,
Y en estas cenas, son un restaurante pop-up, buscamos un lugar especial, un lugar que propicie este clima. Buscamos chefs que quieran salir de sus restaurantes, que sean muchos chefs muy reconocidos, han querido participar en esta experiencia. Y creamos una experiencia única para que durante un fin de semana solo un grupo de elegidos puedan vivirla. Y entonces esto se crea y desaparece un fin de semana. Experiencias efímeras, porque la gente quiere experiencias. Y cuando ya les hemos ofrecido todo lo que les podemos ofrecer, pues vamos a buscar una experiencia diferente. Y Chefs and Soul era esto, era una experiencia diferente. Un local en el que nunca has estado, se viste por una noche de restaurante, viene música en directo o otras cosas, el cocinero hace algún tipo de show, vemos al cocinero cocinar en directo, es una cocina abierta, los comensales pueden entrar en la cocina, cocinan con él. Bueno, no, a veces no les dejan cocinar, pero ven muy de cerca cómo se está cocinando. Esto es lo que os decía, esto es el alma que tú le puedes poner a tu trabajo. Y este alma se lo podemos poner todos a muchísimas cosas que nos parece que no vamos a estar a la altura o que no tengo una estrella Michelin. Bueno, estos restaurantes seguramente no será el mejor restaurante del mundo, pero es algo diferente, es algo de lo que no te vas a olvidar. Y esto es muy importante, conseguir calar en la gente, porque cuando estamos todos como locos buscando cookies, buscando captar gente con herramientas súper sofisticadas para machacar con ofertas, si no conseguimos diferenciarnos y enamorar de alguna forma a la gente, es muy difícil que nos reconozcan. Es muy difícil que alguien diga, voy a comprar en El Tenedor, voy a comprar en restaurantes, o voy a entrar en Atrapalo, voy a entrar en TripAdvisor. Nosotros tenemos 50 millones de competidores en hoteles, en viajes, en vuelos, en restaurantes. O les das algo diferente, que digan, mira, estos tíos me caen bien. Y hacen cosas y piensan en mí. Y piensan en que hoy me puede apetecer hacer algo distinto. Por eso os decía, esta importancia de las personas, de cómo nos gusta a las personas sentirnos especiales y diferentes. Es la única manera de seducirles para tener una relación a largo plazo. Y para acabar, una reflexión, bueno, al hilo de esto que os contaba. Vivimos la revolución industrial y parecía que se iba a acabar el mundo. Y los obreros decían, bueno, ya no tendremos trabajo porque lo harán todas las máquinas. Y vimos que no era para tanto. Luego surgieron otros trabajos y había trabajo para todos. Con la revolución digital parecía también que se iba a acabar el mundo. Ya no habría papel, no habría soporte físico. Todo va a ser digital y todo va a estar detrás de una pantalla y nos volveremos todos como androides. Y había como un poco de paranoia. Y luego vimos que tampoco pasó nada de eso, porque seguimos siendo personas que necesitamos tocar. Entonces vino la revolución de Internet, la conectividad. Esto es lo que lo cambia todo. Internet no tiene, ya da igual el soporte, que el soporte sea digital. El tema es que esté conectado, que está en tiempo real en todo el mundo. Es lo que decía Alex, la calle más grande del mundo. Es por donde pasa todo el mundo ahora mismo, gente de culturas muy diferentes, con necesidades muy diferentes, y aquí es donde está la gran revolución. Pero para superar esta revolución tenemos que batallar en la revolución de los valores. Y estos valores son los que os decía, que tiene que poner cada uno en su empresa, en su trabajo, haga lo que haga, para ser diferente, para poner su alma, su pasión, su entrega, su personalidad en lo que hace, para que la gente perciba que hay algo distinto ahí. Porque si no, somos todos iguales. Y en Internet hay cientos de miles de millones de cosas muy parecidas a lo que tú haces. Pero si encuentras dónde está tu valor y cómo transmitir ese valor, ahí tienes la partida ganada. Y para acabar, lo que me gusta a mí decir siempre, que es atrápalo si te sonríes pensando, pero ¿cómo lo van a hacer? Porque nos gusta hacer cosas raras. Y no es atrápalo si te suena spam. Y esto no sé si lo vais a entender porque veo que sois muy jóvenes, pero supongo que sabéis lo que es Matrix. ¿Os acordáis que en Matrix aprenden a pilotar helicópteros en 5 segundos? Pues algo así os acaba de pasar con Atrápalo. Gracias.